Algunos cristianos defienden el sábado como día santo, otros defienden el domingo. Incluso existen otros que dicen que no existe día sagrado. Después de todo, ¿hay algún requisito bíblico para santificar algún día? Veamos la respuesta en la Biblia. No te muevas de aquí, está empezando Fe para Hoy. Antes de continuar el programa del día de hoy, yo tengo para ti un regalo muy especial. Este estudio bíblico titulado Marcadas por la Fe, que trata sobre las historias de 8 mujeres que enfrentaron dificultades pero desarrollaron su fe. Tú también puedes hacer crecer tu fe en medio de las situaciones complejas de la vida. ¿Quieres saber cómo? Entonces solicita gratis este estudio bíblico a través de nuestra página web nuevotiempo.org/escuela bíblica, o si no, escríbenos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Y recuerda que cuando solicitas un estudio bíblico a Nuevo Tiempo, te haces parte de la escuela bíblica más grande del mundo. Entonces, ¿qué esperas? Solicita ahora este estudio bíblico. En los tiempos que vivimos, es común oír relatos de personas que sufren por causa de la carga horaria en el trabajo o personas que no tienen paz porque no disfrutan de momentos de tranquilidad y convivencia con familiares y amigos. La falta de tiempo es uno de los mayores males, y cuanto más la tecnología avanza y los medios de comunicación están reduciendo distancias y agilizando la comunicación, las personas tienen menos tiempo para estar tranquilas y cuidarse. En este contexto, es fundamental que haya un momento para que las personas estresadas de este mundo puedan descansar el cuerpo y la mente. Ante eso, podemos ver una vez más el amor y el cuidado de Dios por nosotros al crear este momento tan necesario. En la Semana de la Creación, Dios se preocupó de cada detalle de nuestras vidas. Él creó el cielo atmosférico donde están los gases necesarios para la vida. Creó los mares para nuestro sustento y ocio. Creó la tierra seca donde podemos sembrar, cosechar, habitar y jugar. En conclusión, vivir. Creó también la vegetación, que es el alimento ideal de Dios para nosotros. Creó el sol, que es fundamental para la vida en la tierra. Creó la luna, las estrellas, que además de hermosear el cielo, actúan directamente sobre las mareas. Creó los pájaros y peces y animales terrestres. Finalmente, después de que la tierra estaba lista para recibir al hombre, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y con sus propias manos creó al hombre y a la mujer, y como regalo les entregó el mundo. ¿Qué habría impedido que Dios se detuviera en ese punto de la creación? ¿Qué habría impedido que Dios creara una semana de 6 días? Dios tranquilamente podría haber hecho esto, porque ninguna regla obligaba a Dios a crear una semana de 7 días. Pero nuestro amoroso Dios se propuso crear algo más después del hombre. Creó un día especial en el que los hombres podían descansar. Entonces, según Génesis capítulo 2, versículo 3, dice la Biblia que bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muchos supuestos cristianos evangélicos también están desconfiando del relato literal de la creación en 6 días de 24 horas, como se describe en la Biblia. La mayor tristeza, sin embargo, es saber que algunos adventistas del séptimo día están dejando de creer en la literalidad del Génesis para creer en otras alternativas que expliquen los orígenes del universo y de la vida. Una de las explicaciones más aceptadas en los círculos cristianos hoy en día es el evolucionismo teísta. Según este punto de vista, Dios existe,
pero no creó el mundo como lo describe la Biblia en Génesis. Según esta visión, Dios habría liderado el proceso evolutivo y cada día de la creación descrito en la Biblia correspondería a una era geológica de evolución de las especies. Este es un intento de armonizar la creencia en un Dios creador y al mismo tiempo considerar válido el modelo evolutivo que defiende que la vida tardó millones de años en llegar a lo que conocemos hoy. Algunos de estos cristianos argumentan que no es posible armonizar la ciencia y la teología considerando la literalidad del Génesis. Sin embargo, olvidan que con la mirada adecuada, la ciencia y la teología son hermanas y complementarias, como lo explica Richard Boop. La ciencia y la teología crean descripciones del mundo en que vivimos, así como su relación con Dios, creador, sustentador y redentor. La descripción completa y detallada de esta relación trasciende tanto la experiencia humana como el lenguaje humano. Dios ha elegido revelarse a sí mismo para nosotros mediante el uso de descripciones teológicas que podemos entender fácilmente y que, al mismo tiempo, pueden presentarnos puntos de vista válidos de su verdad. Sin embargo, estas descripciones no son exhaustivas y aún así es apropiado integrarlas con descripciones científicas auténticas del mecanismo de la actividad de Dios en el universo físico. Es perfectamente posible armonizar la ciencia y la visión bíblica de la creación y no será necesario apelar al evolucionismo teísta. Un Dios de amor no usaría un mecanismo cruel y sanguinario como la evolución de las especies para crear la tierra. Él tiene suficiente poder para hablar y luego todo pasa a existir. Creer que no es literal lo que Génesis describe como el acto creativo de Dios, creer que los primeros capítulos de la Biblia no son hechos históricos, no solo perjudica al creacionismo bíblico, el daño es mucho mayor de lo que mucha gente cree. Las principales doctrinas bíblicas tienen su base en los primeros capítulos de la Biblia y desliteralizar Génesis sería suficiente para descaracterizar toda la base del cristianismo. Si los primeros capítulos de la Biblia no son literales, será mejor que tiremos las escrituras a la basura y dediquemos nuestro valioso tiempo a leer algo más útil. Si quitamos el libro de Génesis, toda la escritura sería solo un antiguo libro lleno de mentiras y enseñanzas sin base. A continuación, quiero hablarte de una verdad fundamental muy importante para tu vida que se perdería si se desacredita la literalidad de la semana de la creación y los capítulos que siguen a este relato. El sábado fue un gran regalo que Dios dio a toda la humanidad. Dios lo bendijo y también lo santificó, es decir, fue hecho sagrado. No hay posibilidad de decir que el sábado fue dado solo a los judíos, ya que cuando se estableció como un día separado, no existían los judíos, ni los egipcios, ni los babilonios, ni ningún otro pueblo. Solo existía la primera familia que acababa de salir de las manos del Creador. El sábado fue dado a todos los hombres en esta tierra. El séptimo día debería ser una bendición para los pueblos de toda la tierra. Sería justamente el día en que todos los seres humanos tendrían el tan necesario descanso. ¿Cuáles son entonces los propósitos de la creación del sábado? En primer lugar, el sábado es un memorial de la creación. Cada semana, en este día en particular, debemos recordar que somos criaturas de Dios y que dependemos de Él para nuestra existencia. Otro objetivo es tener un contacto más cercano con nuestro Dios. En ese día podemos dar el 100% de nuestra atención a las cosas espirituales y fortalecer nuestra relación con Dios. Es bueno recordar que los demás días de la semana también debemos dedicar un buen porcentaje de nuestro tiempo a Dios. Estar en contacto con Dios solamente el sábado es como alimentar a un niño una vez a la semana.
De esa manera la vida espiritual se marchitaría hasta la muerte. Podemos enumerar un objetivo más del sábado: el descanso físico y mental. Una vez a la semana, dejamos el trabajo secular y aliviamos la mente de las preocupaciones seculares. Este es el mayor remedio contra el estrés, un remedio sin efectos secundarios. En la Biblia encontramos abundantes argumentos que corroboran el presente edénico del sábado. Después del cautiverio egipcio y antes de la presentación de los 10 mandamientos en el Sinaí, ya encontramos una referencia al sábado. Durante la peregrinación por el desierto, Dios proveyó el maná y dio la siguiente recomendación: 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Lo interesante de todo esto es que el pueblo no necesitó de explicaciones con respecto al sábado. Era una clara referencia de que ya era una institución conocida antes del Sinaí. Dios dio en el Sinaí el decálogo y en el 4º mandamiento recordó al pueblo la bendición que habían olvidado durante el periodo de esclavitud. Dijo Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Jesús, el gran yo soy, es el propio creador del sábado y nunca presentó ningún argumento para que se rompiera este mandamiento. Al contrario, Él dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, confirma la doctrina del sábado y condena a cualquiera que quiera cambiar las recomendaciones de la Biblia. Justo antes de terminar el último libro de la Biblia, Dios se encargó de dejar una recomendación. Según Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, dice lo siguiente: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y el libro de Santiago agrega lo siguiente. En Santiago capítulo 2, versículo 10, el texto bíblico dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Bíblicamente, quien ignora la santificación del sábado, también incurre en todos los demás pecados de la transgresión de la ley. A pesar de todas estas evidencias, encontramos a los cristianos santificando el domingo por encima del sábado. Uno de estos grupos son los católicos, que sin dudar presentan su razón para esto. Alrededor del año 1400 de nuestra era, Pedro de Ancarano aseveró que el Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es del hombre sino de Dios, y actúa en el lugar de Dios en el mundo, con el más amplio poder de atar y desatar sus ovejas. En la edición de 1977 del Catecismo aparece la siguiente secuencia de preguntas y respuestas. La primera pregunta es: ¿cuál es el día de reposo? La respuesta: el sábado es el día de reposo. La segunda pregunta es: ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Y la respuesta que da el Catecismo es: observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Una cosa no podemos negar: los católicos son muy honestos cuando admiten que la Biblia pide guardar el sábado, pero la Iglesia Católica lo cambió al domingo, a diferencia de otras denominaciones que quieren encontrar argumentos que no existen en la Biblia. Jesús guardó el sábado, los discípulos guardaron el sábado, los apóstoles y hermanos de la iglesia primitiva guardaban el sábado.
¿por qué nosotros del siglo XXI o cualquier otro líder espiritual de tiempos pasados deberíamos tener alguna autoridad para cambiar el día de guardar o incluso anular el sábado como día especial? Como se mencionó anteriormente, hay una condena para aquellos que hacen tal cosa. Dios nos ha regalado un día en el que podamos reconstruir nuestra fuerza física, mental y espiritual. Y lo menos que podemos hacer a cambio de tan gran regalo es santificar el sábado como Dios nos ha pedido. El remedio curativo para el estrés y todas las enfermedades derivadas del sobreesfuerzo físico y mental está al alcance de todos. Se proporcionó en el acto de la creación. Solo tenemos que aceptarlo. La santificación del sábado comienza con el día de preparación. En la Biblia encontramos un texto que nos presenta el principio relativo a la preparación del sábado. En Éxodo capítulo 16, versículo 21 al 25, encontramos el relato del maná con el que Dios sostuvo al pueblo durante su peregrinaje por el desierto. El texto dice, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y el texto dice que ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, y hoy no hallaréis maná en el campo. A través del ejemplo del maná, Dios nos dejó la lección de que debemos prepararnos para el sábado de tal manera que nuestros asuntos ordinarios no nos impidan la adoración del día santificado por el Señor. El día anterior al sábado debe ser un día de preparación para que todo esté listo para sus horas sagradas. Éxodo capítulo 16, versículo 23 dice, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y todo lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Veamos el texto del profeta Isaías. Hay otra frase en ella que nos dice cómo santificar el sábado. Isaías capítulo 58, versículo 13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. La mera formalidad de la observancia del sábado es de poca utilidad. Sentir placer en las horas del sábado es parte de la adoración. Solo una obediencia feliz por amor es válida para Dios. También, de acuerdo con Isaías 58:13, por contraste aprendemos que guardamos el sábado santo cuando cuidamos los intereses de Dios, seguimos los caminos de Dios, hacemos la voluntad de Dios, hablando las palabras de Dios. Una clave para que identifiquemos lo que podemos hacer en sábado está también en nuestro texto principal. El texto dice, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Una pregunta puede servirnos como clave para identificar lo que está bien o mal que hagamos en el día del Señor. ¿Es para el honor de Dios lo que estoy haciendo en sábado?
Cada vez que la respuesta sea positiva, la acción es apropiada para las horas del sábado. La Biblia está llena de promesas para sus hijos. No es diferente eso en relación con los observadores del sábado. Isaías capítulo 58, 14 comienza con la palabra entonces. El texto dice, entonces te deleitarás en Jehová. Todas las promesas hechas en este texto son consecuencias para aquellos que han cumplido el sí del versículo 13. La primera promesa es, te deleitarás en Jehová. Las personas, o todos nosotros, podemos descubrir la felicidad de servir al Señor cuando nos sometemos a la voluntad de Dios en relación con el sábado. Nadie puede decir que ama y se deleita en Dios si se niega a hacer lo que Él quiere. Otra promesa es que los fieles cabalgarían sobre las alturas de la tierra. Hay una relación entre esta promesa y las palabras de Jesús registradas en Mateo capítulo 6, versículo 33. El texto dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios se ocupará de la carrera profesional, del éxito profesional de los que son fieles al cuarto mandamiento. La preocupación de muchas personas es que no podrán crecer en sus profesiones si guardan el sábado. Así que Dios se encargó de dejar esta promesa para que confiáramos en Él. Las promesas aún no han terminado. Dios dice, te sustentaré con la herencia de Jacob. Esto es interesante porque hay muchos personajes ricos en la Biblia. Entonces, ¿por qué se eligió a Jacob para hacer esta promesa? ¿Cuál es la herencia de Jacob? En la historia de Jacob podemos ver que tenía una atracción especial por la primogenitura. En la cultura de aquel tiempo, el primogénito recibía más que una herencia económica, recibía una bendición, una herencia espiritual. En la vida de Jacob podemos ver que él eligió la herencia espiritual y Dios añadió la herencia material. Así será con los que guarden el sábado. Todos aquellos que elijan la parte espiritual tendrán el cuidado de Dios en su vida financiera. Como dice Salmos capítulo 37, versículo 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios cuidará de todos los que les fueron fiel. ¿Cómo puedo estar seguro de ello? La última parte del versículo nos dice, la boca del Señor lo ha dicho. Las promesas de Dios nunca han fallado y su cuidado por sus fieles se ha cumplido en la vida de miles de personas en todo el mundo. Sus promesas son infalibles. Muchas personas han experimentado las bendiciones de guardar el sábado y han disfrutado del cuidado de Dios. Cada uno de nosotros está invitado cada día a estar bajo la protección y el cuidado de Dios. Sométete a Él
y disfruta. Que Dios te bendiga.